Hola y bienvenidos a este taller de Linux por parte del TCU Tropicalización de la Tecnología de la Universidad de Costa Rica. En este video veremos una introducción a Linux. Así que lo primero que nos podemos preguntar es ¿qué es Linux? Pues bien, básicamente Linux es un kernel. Ahora, en serio, Linux sí es un kernel. Pero entonces, ¿qué es un kernel? Pues bien, todos los sistemas operativos como Windows o Mac OS tienen una parte de su software que se llama kernel. El kernel se encarga de manejar el hardware, como el procesador, la memoria o los periféricos, que los periféricos son, por ejemplo, el teclado y el mouse, los puertos USB, parlantes o audífonos, micrófonos, impresoras, entre otros. Es decir, que el kernel es como un intermediario, como un puente que comunica el resto del software del sistema operativo con todos estos componentes. Además, algunos kernel tienen un nombre propio. Por ejemplo, el kernel que utiliza Windows se llama kernel NT y el kernel que utiliza Mac OS se llama XNU. Así que el kernel es una parte del software de un sistema operativo. Pero entonces, aparte del kernel, ¿qué otro tipo de software tiene un sistema operativo? Bueno, por ejemplo, cualquier programa que traiga instalado el sistema operativo, como puede ser un reproductor de música, un navegador web, un administrador de archivos, entre otros. Entonces, por ejemplo, si un reproductor de música quiere tener acceso a los parlantes de la computadora, se debe primero solicitar este acceso al kernel y después el kernel lo conectará con los parlantes. O si se quiere imprimir un documento desde un programa, primero se le solicita al kernel el acceso a la impresora y el kernel se encargará de brindarle este acceso. Además, si más de un programa quiere tener acceso a un mismo hardware, por ejemplo la memoria, el kernel se encargará de decidir el orden en que accederá cada programa. Entonces, resumiendo, lo importante es entender que si bien el kernel es una parte fundamental de un sistema operativo, no es todo el sistema operativo, sino que un sistema operativo tiene, además del kernel, otro software adicional que le permite realizar diversas tareas. Ahora, teniendo una idea básica de lo que es un kernel, podemos volver a nuestra pregunta inicial. ¿Qué es Linux? Pues bien, Linux es un kernel, es decir, Linux es el encargado de manejar cosas como el procesador, la memoria y los periféricos. Pero vimos que un kernel forma parte de un sistema operativo. Entonces, si Linux es un kernel, ¿cuál es el sistema operativo del que forma parte? Pues bien, ahí está lo interesante. Pero antes debemos saber que Linux es un kernel de software libre. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bien, esto quiere decir que cualquier persona puede ver y analizar cómo está construido el código de Linux. También se le pueden realizar modificaciones a su código para mejorarlo o personalizarlo. Y además puede ser utilizado de manera totalmente gratuita. Entonces, cualquier persona que quiera crear un nuevo sistema operativo, en vez de empezar a construir el sistema operativo desde cero, puede aprovechar y utilizar el kernel Linux para construir su sistema operativo en base a este kernel, ahorrándose así mucho trabajo. Entonces, el hecho de que el kernel Linux esté disponible de forma gratuita permite que existan muchos sistemas operativos basados en el kernel Linux. Entonces, ¿qué sistemas operativos basados en el kernel Linux existen? Pues en realidad existen un montón. Algunos de los más conocidos pueden ser, por ejemplo, Ubuntu, Linux Mint, OpenSUSE y Debian.
Cabe destacar que, al igual que el kernel Linux, los sistemas operativos basados en este kernel son gratuitos y de código abierto. Otras formas de llamar a los sistemas operativos basados en el kernel de Linux son distribuciones Linux, distros de Linux o sabores de Linux. También es importante saber que si bien Linux es un kernel y no un sistema operativo, popularmente se utiliza el nombre Linux para referirse a algún sistema operativo basado en este kernel. Así, en vez de tener que decir que instalé un sistema operativo que utiliza el kernel Linux en mi computadora, puedo simplemente decir que instalé Linux en mi computadora. Bien, esto ha sido todo por este video. En siguientes videos veremos cómo instalar una distribución de Linux, cómo utilizarla y más información sobre Linux. Nos vemos.